Bueno, como le adelantamos antes del cambio, Ángel Barriuso, un servidor, Manuel Jiménez, vamos a conversar ahora con Juan Yadó, articulista, economista, escritor, es decir, un hombre que conoce realmente del turismo dominicano, pero más allá también de nuestras fronteras. Así que buenas noches, Yadó, y complacido. Muy a gusto de tenerte aquí en Propuesta de la Noche. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Es un honor compartir la escena con ustedes. Bueno, Gracias, gracias. bueno, entrando en materia, su más reciente libro, Los retos del turismo dominicano, se explica por sí solo, son retos. Y quería comenzar que usted más o menos nos hable de algunos de esos retos. Bueno, yo tengo más de 30 años escribiendo artículos semanales sobre temas del sector turístico, pero con el énfasis en los retos de desarrollo sectorial. La mayor parte de los artículos que se publican en la prensa de mis colegas de Adonpretur son artículos que resaltan las cualidades de y los atractivos de nuestro producto turístico. En el caso de mis artículos, el énfasis es diferente, en el sentido de que se tratan temas que representan retos de desarrollo para el sector. Y en consecuencia no son artículos que son muy complacientes y que en muchos casos me ganan lo contrario a simpatías de parte de algunos empresarios del sector. Por ejemplo, yo he abogado por una eliminación de los incentivos fiscales que se le dan a las empresas turísticas. Y eso no he sido yo quien lo ha planteado, eso lo han planteado todas las agencias multilaterales, tanto el Fondo Monetario como el Banco Interamericano, como el Banco Mundial. Hace tiempo que vienen diciendo que esos incentivos ya no son necesarios, porque esos incentivos fiscales se le ofrecían a empresas o industrias nacientes para ayudarlas a desarrollarse. Pero ya nuestro sector turístico es un sector muy consolidado y muy maduro. De hecho, el mismo actual ministro de Turismo así lo ha dicho en repetidas ocasiones, que ya nuestro turismo es maduro. En consecuencia, no hay necesidad para mantener esos incentivos fiscales. El sacrificio fiscal, o lo que en el Ministerio de Hacienda se le llama el gasto tributario atribuible al sector, en el 2020 fue de unos 7.500 millones de pesos. Es decir, que no es una suma que vaya a ser castrante para la rentabilidad de las empresas hoteleras y las cadenas internacionales. Pero esos son planteamientos que obviamente no son del mayor beneplácito de los empresarios turísticos. Pero también yo hago la salvedad de que las decisiones sobre la eliminación de incentivos fiscales estarán en manos del Ministerio de Hacienda, que es quien tiene que proponer las modificaciones a la estructura impositiva existente en el marco de un nuevo pacto fiscal. De manera que ni siquiera el actual ministro o el próximo ministro de Turismo tendrá una decisión sobre el asunto. Será asunto de los economistas del Ministerio de Hacienda y del Congreso, obviamente, sí. Pero el asunto de la eliminación de incentivos es un tema que no es solamente atinente al sector turístico. Hay una sobreabundancia de incentivos fiscales que es criticada muy acremente por los organismos internacionales y por algunos economistas. De manera que eso se ve venir, pero
ese no es necesariamente el principal reto de desarrollo. Yo te puedo mencionar, por ejemplo, el hecho de que el acuífero del este, de la región este, está agotándose. Y ya el INDRI ha detectado intrusión salina a 14 kilómetros de la costa de San Pedro de Macorís y a 12 kilómetros de Boca de Yuma. Es decir, que el agua del mar se está metiendo en el subsuelo y eso va a ocasionar problemas para la agricultura de toda la región. Y todo eso se debe al hecho de que los hoteles, y dicho sea de paso, un turista consume 4 veces más agua que lo que consume un nacional, de acuerdo a estimados del INDRI. Los hoteles succionan el agua dulce del subsuelo a través de unos bancos de pozos que tienen, algunos de ellos a 10 kilómetros de distancia del hotel, y han ido agotando el acuífero. Y no se vislumbra que hayan suficientes fuentes superficiales de agua para reemplazar a esos pozos. Por eso yo he sugerido que comiencen a pensar las cadenas internacionales que tienen presencia en nuestro país en las plantas de desalinización. Pero eso no he sido yo tampoco el que lo ha propuesto. Por ejemplo, en el 2011, Frank Rodríguez, cuando era director del INDRI, trajo una experta en desalinización que se reunió con la Junta Directiva de Azona Ores, precisamente para plantear el problema y para que los empresarios turísticos comenzaran a pensar en esa opción de plantas de desalinización. Pero eso fue hace 11 años y no se ha hecho nada. Es decir, se sigue agotando el acuífero. Bueno, me hubiera gustado seguir haciendo preguntas respecto de retos y desafíos, pero hay un segundo libro suyo que circula. En este segundo libro hay algo que me llamó la atención y lo conversamos fuera de cámara, y se trata de el centro histórico versus zona colonial. Me gustaría así que usted pusiera estos elementos en vista de que en la mente de cada uno de nosotros lo que existe es una zona colonial, no es un centro histórico. Bueno, está designada oficialmente como zona colonial o ciudad colonial. Sí. Fue un decreto del presidente Balaguer de 1968 que delimitó y nombró como ciudad colonial a ese sagrado recinto. Versus Ciudad Nueva. Bueno, Ciudad Nueva, una parte de Ciudad Nueva Sí. es parte de la ciudad colonial, porque los límites que fijó el decreto del presidente Balaguer fueron de que al norte estaba limitada por la avenida Mella, al oeste por la calle Palo Hincado, al sur por el mar Caribe y al oeste por el río Osama. Es 1 kilómetro cuadrado de territorio. Eso fue refrendado por una ley posterior, la 492. Y esa designación como ciudad colonial a mí me parece que debe cambiar, que está desfasada, está obsoleta, no aplicable, porque en ese kilómetro cuadrado son solamente 4 calles que podrían designarse como colonial, que son las calles Las Damas, la Isabel la Católica, la Meriño y la Hosto. El resto, que es casi 2/3 partes de ese recinto, no es colonial, es más republicano, porque contiene reliquias históricas sobre nuestra gesta de independencia. Ahí está, por ejemplo, la casa de la familia Duarte, donde nació y se crió nuestro padre de la patria. También está la casa de Sánchez, la casa de Mella. Hay 3 sedes que fueron, 3 lugares que fueron sedes del gobierno dominicano, incluyendo lo que hoy se llama Palacio de Borgelá, frente al Parque Colón. Ahí fue que se instaló la Junta Central Gubernativa, que fue nuestro primer gobierno. Pero posteriormente, lo que hoy es el edificio de Capitanías Generales
fue sede del gubernamental, el Palacio Consistorial fue sede del Senado, y así sucesivamente. El Panteón Nacional. El Panteón Nacional, bueno, eso era una iglesia, es más colonial, está en el segmento del territorio que es colonial. Pero ciertamente hay una presencia de restos de nuestros próceres, incluyendo el de Pedro Santana, en el Panteón Nacional. De manera que yo he propuesto en ese libro que ustedes anunciaron, que se llame Centro Histórico de Santo Domingo, para que se le dé mayor importancia a las reliquias históricas del período republicano sobre el período colonial. No es que no conservemos esos monumentos históricos de la época colonial, pero que para nosotros, para nuestra identidad como pueblo y como nación, es más importante lo republicano que lo colonial. Sí, estamos desarrollando otro enclave turístico, otro polo turístico, y es el de Pedernales. Y entonces ya está en proceso de construcción 2 hoteles, por lo menos eso se ha anunciado, un aeropuerto, la rehabilitación de la carretera Barahona-Pedernales. Pero a uno le preocupa que el desarrollo de esta zona, por ejemplo, vaya en detrimento de otros polos turísticos que existen en la República Dominicana. Por ejemplo, sucedió con el desarrollo de Punta Cana, se cayó un tanto Puerto Plata. Es decir, dos cosas. ¿Usted cree que realmente es completamente viable el desarrollo de esta zona en el sur profundo? ¿Y hasta qué punto usted entiende que esto no afectaría otros polos turísticos ya en desarrollo en la República Dominicana? Es una excelente pregunta. Mira, el mundo es ancho y ajeno, como dijo un escritor en un libro. El mercado turístico internacional mueve tantos cientos de millones de turistas que decir que el desarrollo de infraestructura turística en el área de Pedernales podría afectar negativamente las operaciones de Puerto Plata o de Bávaro Punta Cana, a mí me parece que es un disparate, porque hay suficiente de dónde atraer turistas. A mí me parece que, o mejor dicho, yo le he dado la bienvenida con júbilo a la iniciativa del presidente Abinader de emprender ese proyecto en Pedernales. Porque hay razones de mucho peso para que el Estado le preste una atención prioritaria al desarrollo turístico de esa región. Y la razón principal es que las 4 provincias de lo que se llama región Enriquillo, que son Pedernales, Barahona, Bauruco e Independencia, tienen un 80% de su población viviendo debajo de la línea de la pobreza. Entonces, en la distribución del gasto público, el principio de equidad social debe tenerse muy en cuenta y obliga a que la atención prioritaria del Estado se dirija a subsanar esas condiciones de abismal pobreza que existen en esas provincias. De manera que esa es una iniciativa muy oportuna que se había estado reclamando por décadas, pero se había estado reclamando sobre la base de lo que a mi juicio es un errado concepto del potencial turístico de esa región. Se decía que había maravillas ecoturísticas que mostrar a los extranjeros, y yo pienso que eso es una exageración y una desafortunada conclusión. Nosotros no podemos competir en términos de recursos Entonces, naturales. ¿que seguir ahí sol y playa? No, exactamente. Sol y playa es lo que manda la dotación de recursos de esa región.
No más, ¿Y qué tiempo usted estima que se tomaría construir la infraestructura necesaria para que este proyecto arranque? Bueno, el presidente dio un palazo para el inicio de la construcción de 2 hoteles. Eso, vuelvo y repito, es algo bienvenido, pero un hotel de 500 habitaciones se construye en 18 meses. Y a mí me ha sorprendido que lo primero que debió haberse priorizado fue el aeropuerto. Tú no haces nada con construir 2 hoteles si no tienes el aeropuerto ya desarrollado. Bueno, Yadó, lamentablemente llegamos al final del programa. Yo creo que con sus conocimientos sobre el sector turístico, no solo dominicano, sino a nivel mundial, ameritamos un espacio mayor para hablar sobre estos temas. Así que vamos a asumir el compromiso de invitarlo de nuevo en algún momento para ya ampliar sobre todos estos temas que resultan tan interesantes. Así que, amigos, hemos tenido con nosotros a Juan Yadó, articulista, economista, escritor. Así es que nosotros muy agradecidos de su participación aquí en Propuesta de la Noche.